A Buenas noches, buena suerte por CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo y la zona sur y este del país. También nos pueden seguir por el 89.7 para para la región norte y por el 89.9 para la zona de Punta Cana. Hoy es martes 6 de mayo. Ya cayó la primera agüita de mayo, pero la llave se quedó abierta y está cayendo mucha agua. Con ustedes, José Armando Polanco, y aquí a mi lado tengo a la licenciada, amiga, querida, hermana, compañera y jefa, Yanesy Espinal. Mira, tú ves ahí que lo daña cuando habla de sus jefas. Buenas noches y buena suerte. En este 6 de mayo, mayo es el mes de las flores. Sí, pero y el mes de las madres. El 31 cayó el jefe. Mataron al jefe. Mataron al jefe. Y una flor labrando. Ay, sí. Buenas noches y buena suerte. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, sabe que puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Como tú sabes que tengo que contarte, ese fue un fin de semana largo. Bastante largo. Muchos días. Tiene una bufanda y parece que la mandaron de Soribel. ¿Ese? ¿De Soribel? ¿Y por qué tienes flores? Recuerda que en mayo es el mes de las flores. Estamos en plena primavera. Tú ves, pero tengo que contarte que este fin de semana, te lo voy a contar porque vale la pena, porque ese es el nombre de nuestro programa. Buenas noches, buena suerte. Entonces, oye lo que pasó. Yo tengo algunos familiares en Nueva York, en Washington Heights, que me aman. Y resulta que estas chicas han visto que está en Broadway una obra, Buenas noches, buena suerte, Good Night and Good Luck. Es decir, y es George Clooney, el protagonista en este caso. Bueno, tú sabes que en la película George Clooney dirige la película y es el productor de ese famoso programa de Edward, del periodista de... Sí, hay una película incluso. Sí, te estoy contando de la película. Entonces estaba en escena. Ojalá que si usted está en Estados Unidos pueda ir a verla. Mira por qué. Porque fue muy apropiado llevar esta película que es sobre la historia del periodista de la CBS que hizo historia en los Estados Unidos luego en la Guerra Fría, porque enfrentó al senador, no recuerdo ahora el nombre, que tenía una cacería en contra de comunistas. Creo que es McCarthy, me parece. El senador McCartney. Creo que era de Wisconsin, si no mal no recuerdo. Y él tenía una cacería exponiendo comunistas, y ustedes saben que la Revolución de Abril del 1965 se originó en el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, pero que en realidad fue algo patrocinado por Estados Unidos porque temían de que Bosch fuera comunista, y por eso se opuso tajantemente el gobierno de Lyndon Johnson del regreso de Bosch al gobierno constitucional, que era lo que pedían los constitucionalistas encabezados por Camaño. Entonces, para que ustedes vean que hay un vínculo, de alguna manera, aunque aquello pasó en el 1953, más o menos por ahí, la verdad es que el tema que trae es ese, y cómo la relevancia del periodismo, el periodismo crítico, el periodismo responsable, puso en evidencia que este senador utilizaba eso como excusa para ganar popularidad y perseguir personas inocentes. Joseph McCarthy. Sí, Joseph McCarthy. El senador. El periodista es Edward Murrow. Claro, Edward Murrow, chulísimo. Entonces él en sus exposiciones tuvo un cara a cara con el senador McCartney y lo puso en evidencia de que estaba inventando eso. Y él en sus comentarios, en su programa de la CBS, concluía cada noche sus comentarios diciendo good night and good luck. Buenas noches y buena suerte. Por eso la película y ahora una obra que está en Broadway que valió la pena ver. A mí me la regalaron porque las muchachas, mis amigas, mis sobrinas, saben que yo soy muy admiradora de ese tema y que a eso obedece el nombre de nuestro programa,
por ese ejercicio tan responsable del periodismo que tuvo el periodista Edward Murrow y que me encantan. Entonces, bueno, yo dije, pues bueno, vamos a verla, y la verdad es que vale la pena porque en Broadway. Sí. Señora, la mujer de Santiago Rodríguez. Pero en realidad lo que quiero es hacer referencia a la importancia y la adaptación que hizo un poquito del guión ahora George Clooney para adaptarlo a los tiempos de ahora, de cómo el periodismo ahora ha evolucionado más a la opinión, y es verdad que en los tiempos de las redes sociales es así, más a la opinión que la información dura. Primero viene la opinión y dice, sí, eso está bien, pero dígame la información primero. Entonces hay una crítica, incluso se hace una historia casi de cómo ha ido evolucionando, pero bastante breve y muy bien expuesto, y donde termina, lo último que aparece es la cara de Elon Musk. ¿Tú ves? Pero es bastante interesante, ojalá que el que tenga la oportunidad de verla, la vea, porque es una crítica, y yo creo que los periodistas, como somos tan críticos, también tenemos que aceptar las críticas que se nos pueda hacer y entender que el periodismo es una responsabilidad social y que son muchas cosas las que se pueden lograr, como por ejemplo el caso Watergate, que provocó la renuncia de Richard Nixon. Claro, o sea, sí, fueron asuntos de espionaje del presidente Nixon a los republicanos. La tenacidad de dos periodistas fue lo que provocó que se demostrara que no era simplemente unos ladrones que estaban metiéndose en la oficina del Watergate, que sí, así llamaba el edificio, y por eso el caso, sino que había una complicidad mucho mayor, que no eran simple espionaje. No, que era un plan, sino que era algo que venía desde la Casa Blanca, y obviamente esto le costó al presidente Nixon la renuncia de su cargo. Así es. Entonces, pero aquí también pero se debió al trabajo de dos periodistas. De dos periodistas del Washington Post. Sí, claro que sí. Después, de hecho, hay un libro, no recuerdo ahora el nombre de Bob, no recuerdo ahora su nombre, pero él escribió un libro sobre Donald Trump, uno de los periodistas, y ganaron premios Pulitzer, por sí, supuesto, claro, hay varias películas. Sí, del Watergate. Todos los hombres del presidente hay una, hay una que trabaja, si mal no recuerdo, Dustin Hoffman y Robert Redford, me parece. Los hombres del presidente. Los hombres del presidente. Hay otra, hay un caso también que uno de los informantes era Garganta Profunda. Sí, el informante, porque era realmente informante era de ellos. Sí, de ellos. Pero también hay se hizo mucha biografía sobre ese caso. Sí, claro que sí, porque sentó un precedente y fue un antes y un después, y no todos los días está renunciando un presidente. Pero también hay otra película buenísima, que es El Post, que es con Meryl Streep, muy buena, es una película excelente. Y sí, aquí, por supuesto, que tenemos experiencias de grandes casos públicos de funcionarios que gracias al ejercicio del periodismo pues se han puesto al descubierto, y precisamente eso, que el periodismo es sirve de contrapeso al poder. Esa es la esencia del periodismo. Cualquier otra cosa se asemeja, pero no es esa, porque en realidad para eso es este ejercicio, este oficio, el mejor oficio del mundo, decía Gabo, y es un sacerdocio. El periodismo real, hoy que estamos tan expuestos al tema de la inmediatez, de que cualquiera coge una cámara, un micrófono, y ahora que usted puede transmitir, cualquier persona puede transmitir desde su teléfono cualquier información, pero eso no es periodismo. El periodismo es otra cosa. El periodismo es una responsabilidad social, es el que cuestiona, es el que supervisa. El ejercicio es del poder, no de la oposición. Porque aquí ustedes ven, por ejemplo, que muchos casos, respetando lo que cada quien quiera hacer con su pluma, su cámara o su micrófono, es una decisión muy particular de cada profesional, pero usted lo ve todo el tiempo en contra de la oposición política. El periodismo no es para criticar a la oposición. Lo que el periodismo real debe criticar es al gobierno, porque es un contrapeso al poder, no a la oposición, que está en una situación de desventaja. Aquí, por ejemplo, pasó en las elecciones del 2020, en las suspendidas elecciones del 2020. Ustedes vieron cómo aquí se hizo
toda una red para decir que no hubo un fraude en las primarias primero del PLD en contra de Leonel Fernández. Y eso lo hacen los medios de comunicación y se burlan de la oposición, muchos. Y después ustedes vieron lo que sucedió con la suspensión de las elecciones de febrero, donde todos quedamos heridos en el corazón de la democracia, donde la gente no pudo ejercer el derecho al voto. Pero si hubiésemos hecho un ejercicio periodístico quizás con más apego, de mayor cuestionamiento a lo que está mal, la Junta lo hizo mal en ese proceso de esas primarias del PLD. Nos hubiésemos evitado lo de febrero. Pero aquí muchas veces, no todo el mundo, por supuesto, aquí se hace un periodismo muy serio, muy responsable, se hace en red de repetir para a cambio de favores, no se sabe de qué naturaleza. Pero la verdad es que esta obra me inspiró a hacer un poco este comentario sobre la necesidad y sobre de que la gente sepa que el ejercicio del periodismo es de contrapeso al poder de turno. No importa que sea morado, blanco, verde, rojo, azul, como ahora, azul con dorado, es a ese poder que se le otorga. Miren, por ejemplo, esa sentencia reciente del Tribunal Constitucional, donde aquí la Procuraduría General de la República hace cualquier cosa y se le aplaude, poniéndole sobrenombre, violentando los derechos fundamentales de esos ciudadanos que están sometidos. Porque nadie está diciendo que ellos son inocentes. A mí me parece que ahí hay gente que hizo una serie de diabluras que son vergonzosas, pero que eso no le da derecho a quien tiene el monopolio del poder a abusar de él para dañar el buen nombre. Por ejemplo, para no irnos a los casos de poder, porque esos que están presos por corrupción son los que alguna vez tuvieron el poder y el poder los volvió locos. Eran carros sin freno, llevándose todo lo que encontraban de enfrente. Pero y el caso de los 2 empleados de la zona franca, que fueron acusados de haber violado y matado a la joven Paula Santana, que luego se demostró que no tenían nada que ver con eso. Y recientemente la Fiscalía de Santo Domingo Este mostró al verdadero responsable de este hecho tan horroroso, donde esta muchacha fue asesinada, violada, asesinada y metida en una alcantarilla. Que esos 2 jóvenes duraron 7 meses 7 presos. meses presos, siendo inocentes y con su nombre dañado. Entonces, así no pueden ser las cosas, pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí muchas veces los tribunales y la Procuraduría General de la República quieren el aplauso de afuera, porque lo de Paula nos indignó tanto que había que darle pan y circo, pero no es así, no se hace justicia. Había que tomarse el tiempo debido para investigar y que 2 hombres inocentes no resultaran dañados y manchados en su honra acusados de un hecho tan horrendo que no cometieron y que además estuvieron presos durante 7 meses. Eso no es justicia. No puede ser que el Ministerio Público y los jueces no encontraran indicios suficientes en un caso como ese de que esos 2 hombres no eran los responsables de cometer este delito y se les diera garantía de sus derechos. Tuvieron 7 meses presos y acusados, dígame usted de qué, de violar, asesinar, descuartizar y meter en una alcantarilla a una joven de 23 años. De eso acusaron de manera injusta a 2 hombres. Eso no está bien. Entonces, este ejercicio del periodismo es una belleza, es una conexión la que se genera entre lo que uno hace, entre los hechos y la sociedad. Y definitivamente que hay que tomarle la palabra al Gabo, que este es el mejor oficio del mundo. A ti te encanta, mira cómo tú te estás sonriendo. Yo quería, pero ya Román, agregar algo, pero ya Román no está haciendo señas, el tráfico. Se puede, agrega. ¿Quién te da permiso? Sobre el ejercicio de la libertad de expresión, se han cometido muchas
aberraciones, muchas atrocidades. Sobre todo se le ha hecho mucho daño al periodismo, porque mucha gente apelando a lo que es la libertad de expresión hace daño al periodismo. Como tú dices, hay personas que no son periodistas, que quieren ejercer el periodismo a través de lo que se llama el concepto de periodismo ciudadano, que es un concepto que se creó porque ya cualquier persona puede ser un periodista, un reportero, simplemente con tener un celular, simplemente con estar en la calle reportando las situaciones que pasan, porque se entiende que ellos tienen la verdad absoluta y que los medios tradicionales no están cumpliendo con su rol. Ahora, ¿qué pasa? Ese tipo de ejercicio se hace sin ninguna regulación y sin ninguna ética. En las universidades, nosotros que estudiamos, que fuimos a una universidad y nos graduamos, sabemos lo que es la ética profesional. Quizás una persona que tenga un celular en la mano, ve algo, lo quiere transmitir, pero no está reparando en lo que es la ética, en lo que está pasando en el momento, simplemente quiere hacerse, por así decirlo, el gracioso, va a transmitir, va a coger like y eso le va a generar algún tipo de beneficio económico. Nosotros no hacemos ese ejercicio periodístico por ganar view. No lo hacemos por ganar popularidad. Nosotros lo hacemos porque es una responsabilidad que tenemos, porque estudiamos, nos preparamos para eso y porque es nuestro deber hacerlo con ética, con integridad. Por eso mucha gente quizás a los periodistas a veces le dicen, tú estás vendido porque tú estás diciendo esto, pero no es que estoy diciendo eso, es lo que corresponde, porque eso es lo que está apegado a la verdad. Y le guste a usted o no, esa es la verdad. La verdad, en periodismo decimos que el hecho es invariable. Usted lo puede presentar de la manera que usted quiera, pero el hecho es invariable. Si hay dos personas que murieron, murieron. Usted lo puede decir como usted quiera, pero el hecho es ese, el hecho no varía. Entonces, los que fuimos a una universidad a estudiar periodismo, sabemos lo que es trabajar con la ética. Y es algo que quizás no nos represente mucho beneficio económico, pero lo hacemos por vocación, porque el ejercicio periodístico es más de vocación que de otra cosa. No digo que esto no deje dinero, claro. Mucha gente le ha ido bien económicamente, obviamente. Porque hay que saber trabajar. Exacto, trabajando honradamente. Pero lo que estamos en eso hace más de 20 y pico de años, lo hacemos y lo seguiremos haciendo por vocación. Entonces estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Génesis, antes de continuar con los comentarios, hay que decir que hay 22 provincias en alerta debido a una vaguada que anda rondando la parte de nuestra isla desde el pasado fin de semana. Hay 9 provincias que están en alerta amarilla y 13 en verde. Durante el fin de semana vimos muchas inundaciones en diferentes sectores y vimos una que me llamó mucho la atención, que fue en el distrito municipal de Pantoja, de allá de Los Alcarrizos, que hubo unas inundaciones pero bestiales, o sea, algo impresionante. También hay reportes de daños en Puerto Plata, mucho pero ahí anda el ministro de la Presidencia. Exacto. Y el ministro de Obras Públicas evaluando los daños. Hay mucho daño, hubo mucho daño en Puerto Plata, en esa zona específicamente, y hay miles de personas desplazadas. O sea que las autoridades están alertando, las lluvias van a seguir, hay que estar atentos a los reportes del COE y de Indomet para que tomen las precauciones. Vi un video que había en las redes sociales que un tipo se tiró de un puente atrás de una vaca que iba arrastrándole un río. Ay, de todo. O sea, una locura. Sí, el río iba dado al primero pecado. porque sea como sea, él no iba a poder sacar esa vaca porque una vaca pesa mucho. No sé si y más contra la corriente. Ese río iba dado al pecado, como dicen, dado bravo, un río bravo. Y él se tiró de un puente supuestamente a rescatar la vaca. Y tú dirás, ¿y quién lo va a rescatar? A él entonces. No entendí, ¿no? O sea, a él quien lo rescata. Difícil. O sea, las personas deben tener conciencia de que arriesgarse en una situación como esta no es necesario. Los ríos están desbordados en muchas zonas, así que por favor les pedimos que tengan la prudencia de no desafiar a la naturaleza, porque el resultado
nunca, nunca es bueno. Así es, sigan las instrucciones de los organismos de socorro y cuídense, señores, que todo lo demás se recupera menos la vida. Hay que esperar a que sea cuando Dios quiera, no porque seamos imprudentes al momento de actuar ante las advertencias que nos hacen las autoridades. Lo que hay es mucha advertencia ahora con el tema migratorio. Es el principal tema de la agenda del debate nacional y este fin de semana evolucionó lo que ya se había anunciado el pasado lunes, no ayer, el otro lunes. Por cierto, el presidente no hizo la semanal. No hizo la semanal. Es raro que él la suspenda. Era día festivo, era el día del trabajador, así que había que darle un descanso a los muchachos de la prensa. ¿Eso fue? Supongo yo. Además, tú sabes que cuando es un día festivo no trabaja todo el personal de los medios, trabaja simplemente una mitad. Entonces prefirieron ayudar a los medios en la redacción del Caribe, por ejemplo, que nada más estaba la mitad de... Claro, siempre cuando son días festivos, en las redacciones de los medios trabaja la mitad, entonces vamos a ayudarle un poquito. Bien, pues ayer no se hizo semanal. Yo pensaba que la iba a hacer el presidente Luis Abinader porque él tiene un tema de un diálogo que ha propuesto a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía. Ahí están las cartas, se dieron a conocer. Ayer Leonel Fernández confirmó que recibió esa invitación, la valoró positivamente, pero él tiene un enfoque distinto al del presidente Abinader de cómo debe hacerse este diálogo. Entonces, ojalá que ustedes nos puedan llamar hoy, porque me gustaría escuchar su opinión de quién usted cree que tiene más certeza de cómo deben hacerse las cosas. El presidente Abinader quiere una especie de cumbre de expresidentes en el Palacio Nacional para trabajar el tema de la política del Estado frente al impacto de la crisis haitiana en el país. Leonel Fernández dice, no lo dijo ahora, lo dijo desde el principio, porque el primero que observó la necesidad de un diálogo para tratar este tema fue Leonel. Y dice Leonel que esto debe hacerse con todos los sectores sociales, con el sector sindical, con el sector laboral, con los partidos políticos, con la sociedad civil, y creo que mencionó las iglesias, si no mal no recuerdo. Entonces, a mí me parece que aquí lo que hay es un juego, tanto de un sector como del otro, pero vamos a tomarle la palabra y pensar que en el fondo quieren un diálogo, que solamente es un tema de forma. Pero a mí me parece que en realidad lo que quieren es mantener la forma y en el fondo no quieren diálogo, especialmente por parte del presidente Luis Abinader, porque él es el líder del país y es el que tiene el monopolio para tomar las decisiones que necesita el gobierno o el Estado dominicano para enfrentar la crisis migratoria. Entonces, el presidente ha invitado a Leonel y a Danilo, a Hipólito, a una mesa en el Palacio Nacional. Particularmente me parece que proponer el Palacio Nacional para una asistencia de la figura del estatus, del nivel de un expresidente, no es una idea que vaya dirigida a permitir que el diálogo se dé, porque no es un lugar cómodo para un político de oposición y no es un lugar que se da, que se presta para una discusión, porque esta es una discusión, no solamente ir, saludarnos, mira que estamos dialogando. Se supone que ese no es el objetivo. Es discutir, es plantear, es ver las diferentes opciones entre los diferentes sectores y vamos a tomar medidas. Entonces me parece que este es un asunto de parte del gobierno de cosmético, de que quiere un diálogo porque suena bonito. Ay, qué bien, mira, el presidente Luis Abinader se anota el mérito de ser el que invitó a los expresidentes a reunirse. Muy bien, hasta ahí. Pero ¿y después qué? ¿Después qué, presidente Abinader? Leonel Fernández y Danilo Medina contratan haitianos.
usted necesita que una de las medidas que usted de hecho ya tiene en ejecución en el Congreso Nacional los votos de la oposición para aprobarla. No, porque usted tiene una mayoría súper calificada para aprobar lo que quiera, incluido la reforma constitucional, como de hecho usted lo hizo. Entonces, si lo que usted necesita es legitimidad, que eso sí se lo dan los partidos de oposición, es el valor de la legitimidad. No importa qué tanta mayoría usted tenga, sin el consenso de la oposición, sin los sectores de la oposición, no hay legitimidad en las políticas públicas. Pero la legitimidad no se va a conseguir poniendo en ejecución una serie de medidas y llamando luego de eso al diálogo, porque parece, discúlpeme presidente que se lo diga así, una tomadura de pelo. Me parece que los expresidentes se sentirían utilizados, se sentirían cualquierizados con este tipo de trato. Me parece que Leonel Fernández ha sido muy benevolente y educado y ha valorado la postura del presidente Abinader. Además, ha tenido una salida política genial, sin decir que no. Ha emitido críticas que son muy válidas a la metodología que ha usado el presidente Abinader para convocar una reunión de expresidentes para tratar un tema que donde los que tienen menos que ver con eso son los expresidentes. El único que tiene intereses ahí, porque lo ha dicho, es Hipólito Mejía, que dice que la agricultura necesita la mano de obra haitiana. Pero Hipólito es un empresario del sector agrícola que todo el mundo lo sabe y lo conoce. Entonces, fuera de ahí, pero Hipólito es de su partido de gobierno, Hipólito no es oposición, por lo tanto Hipólito no puede legitimar nada porque él es parte de lo que se está haciendo ahora. Entonces, aquí los que tienen la capacidad de legitimar las medidas del gobierno son los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, que son los líderes de los dos principales partidos de oposición, especialmente Leonel, que es el líder de la oposición y presidente del principal partido, que es la Fuerza del Pueblo. Pero la forma en que se ha procurado realizar este diálogo no aporta ni encamina a que en la práctica se pueda hacer. Ellos pueden ir mañana, Leonel y Danilo, reunirse con el presidente y abrazarlo en un palacio, pero si lo hacen, a mí me parece que se están irrespetando y que le están mandando un mensaje a la ciudadanía incorrecto, porque usted tiene que respetarse para que lo respeten. Y qué bueno que ninguno ha rechazado el diálogo. Danilo Medina no ha hablado de esto, pero su partido a través de un comunicado dijo que están dispuestos al diálogo, pero en los mismos términos, que sea incluyente. El sector construcción es el que necesita la mano de obra haitiana. Entonces, ¿cómo usted hace un diálogo y los deja afuera? O más bien no es el que necesita, es el que contrata la mano de obra ilegal, porque yo no me imagino que Leonel y Danilo están contratando haitianos ilegales porque ellos no son empresarios de ese mundo. Lo que son es políticos con una experiencia de Estado bastante rica, muy exitosos los dos en sus gobiernos, que pueden aportar a la gestión del presidente Abinader en esta materia y en cualquier otra. Pero ya el presidente puso en ejecución 15 medidas sin consultarlos previamente. Entonces, ¿ahora qué es lo que usted quiere? Que vayan al palacio y lo abracen y le digan que lo que usted está haciendo está bien. Bueno, yo creo que a esto le falta peso, le falta rigor, por no decir otra cosa. Bueno, como decía el otro día aquí en el programa, el director de Migración, Carlos Amarante Baret, de que realmente quienes deberían estar convocados a ese diálogo son los empresarios y los constructores, que son los que contratan mano de obra, obviamente. Como tú dices, no Leonel ni Danilo, en este caso, contratan mano de obra extranjera, sea haitiano, sea de cualquier otro país. Hipólito, como empresario agrícola, puede ser que sí utilice la mano de obra haitiana. Y incluso él lo ha dicho y lo ha defendido
y dijo claramente que se opone a las deportaciones y que la agricultura y la construcción necesita de la mano haitiana. Fue un expresidente que lo dijo y también es un productor agrícola. O sea, él tiene conocimiento de causa de lo que está diciendo. Ahora bien, vemos que incluso el ministro de Trabajo dice que se ha reunido con los constructores para aplicar un plan de regulación de la mano de obra en ese sector. Ya vimos que Acoprovi estaba hablando de 87,000 permisos que necesita para la mano de obra extranjera, básicamente la mano de obra haitiana, vamos a hablar claro de este asunto, que se regularice. O sea, hay que hacerlo pronto, sea lo que se vaya a hacer, sea en el Palacio, sea debajo de una mata, como escuché hoy decir a César Dalgán, que si hay voluntad para hacer esto, hasta debajo de una mata se reúnen. Pero tiene que haber voluntad, porque tiene que hacerse rápido, porque Haití la situación está de mal en peor. Hoy vemos que Médicos Sin Fronteras están alertando de la situación en Haití, que está empeorando, que ya los pocos hospitales que están en Haití funcionando están cerrando, y básicamente el único hospital que está dando servicio es el Hospital de Médicos Sin Fronteras. O sea, una información que salió hoy, que ellos están alertando sobre la crisis en Haití, que está empeorando cada día debido a la inseguridad y lo que están haciendo las bandas. José Armando, y esa información que salió de que una señora con pastelito envenenó 60 pandilleros, ¿y eso será cierto? Ojalá y sea así, pero no lo he visto realmente. Yo la vi y me sorprendí. Pero lo que se vaya a hacer en Haití hay que hacerlo rápido, porque la situación en Haití está cada vez peor. ¿Y qué va a suceder? Que mientras más las bandas vayan ocupando terreno, mientras más las bandas vayan apropiándose de zonas de Haití, mientras más vayan apropiándose del gobierno haitiano, ellas van a venir hacia la República Dominicana. Que no nos quede la menor duda sobre eso. Si lo deportan, van a volver, porque es preferible aquí que lo deporten 20,000 veces que las bandas los maten allá. Y los haitianos no tienen otra alternativa, eso hay que tenerlo claro. Mientras la situación se empeore en Haití, más precaria se pone para nosotros de este lado. Sea lo que sea que se vaya a hacer, hay que hacerlo rápido, porque no se puede perder más tiempo con esto. Y sean los políticos, sean los empresarios, sean los periodistas, sea el sector que sea, el sector construcción, deben reunirse pronto, porque Haití sigue ya empeorando. Y cada vez que la cosa empeora ya, se agrava la situación de este lado. Van a seguir cruzando los haitianos, van a seguir pagando en la frontera a los militares. Y la situación hay que tomarla ya. A los políticos, sea en el Consejo, en el CES, como dijo el presidente Fernández, el Consejo Económico y Social, que se reúnan, sean en el Palacio, sea donde sea, pero hay que reunirse ya, porque Haití sigue en caída libre. Y eso, obviamente, nos va a perjudicar más a nosotros. Hay una llamadita antes de una pausa, escúchame. Buenas noches y buenas suerte. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Pero creo que por lo menos deben de reunirse los países extranjeros para ver si se le busca una solución a Haití. No tiene que ser República Dominicana nada más. Es que a los países no les interesa eso. No, sí, yo me he dado cuenta que a los países como Francia, todos esos países por allá no les interesa lo que está pasando en Haití. No, entonces ellos lo que quieren. Una comisión para que evalúe la deuda de los de 200 años. Ni a Francia, ni a Canadá, ni a Estados Unidos, a nadie le importa Haití. Cuando Jean-Claude Duvalier y el hijo estuvieron gobernando, mire, de aquí Ramón Orlando iba a Haití a cantar, que lo escuché, creo que era por esta misma emisora, lo escuché, y era un país que estaba excelente, un país que estaba, por las reglas, pero ahora no, ahora lo que hay un bandado de sinvergüenza en Haití, un bandado de gente que no sirven, que no valen la pena. Hay muchos haitianos que son buenísimos, que son buenos, muchos haitianos, porque hay muchos que creen en Dios, creen en Jesucristo. Sí. Gracias, sí. Buenas noches y buena suerte. Ay, tú cerraste, Román. Pues se cayó. Vamos a la pausa llamada. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte por CDN. Baja el radio, por favor. Hola. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches.
Eh, Mira, con respecto a eso de los presidentes, esos presidentes ninguno de los tres buscan ahí porque los tres no hicieron nada contra la migración haitiana, ninguno de los tres hicieron nada. Ellos lo que hay que hacer es que cumplir la ley. Y con respecto a la cuestión de la fiscalía del distrito, una fiscalía no puede servir porque cuando una fiscal sale en un video diciendo que el mejor procurador que hemos tenido es Jean Alain, nada más con el problema de la onza, de Manuel Rivas, que esa mujer dejó libre, por ahí que la fiscalía del distrito no sirve, ¿entiendes? Bueno, Y no entiendo cómo que los americanos nos hallan a barbecue, que un tipo que anda haciendo selfie y dando entrevistas en YouTube, a YouTube y todo. Pero es Y que no, ellos en estos días hallaron uno en Somalia que estaba entre una loma, bombardearon esa loma y lo dejaron enterrado ahí a él y a todo su escuadra. pero es que Y a este no lo encuentran que anda a dando Barbecue selfie. no lo andan buscando. Barbecue Claro está- que sí. Ah, no lo Ellos no lo andan quieren buscando, encontrar está y no lo declararon ni que como terrorista. No, pero fuera de ahí, pero en Haití él anda como le da la gana, nadie lo anda buscando. Por eso que te digo que a los americanos no les interesa el problema, resolver el problema de nosotros, de ellos allá. Porque Ah, si sí. lo hubieran querido resolver, hace mucho que lo habían resuelto. sí, Lo habían bueno. podido resolver porque Barbecue es el principal obstáculo supuestamente y él anda dando entrevistas a todos los youtubers que van de otros países y haciéndose selfies. Y en Eso estos días, el 24 de febrero, George Bush se montó en un buque de esos de guerra para ver cómo bombardeaban a unos agentes de ISIS que se estaban entrenando en Somalia, no, en este otro país que está en una loma, nada más para ver cómo porque lo enterraron vivo. Fue un campamento. Ellos estaban escondidos en una loma Bueno, y duraron muchísimo la inteligencia para localizarlo y lo localizaron y lo eliminaron y a Barbecue no lo encuentran. pues Bueno. gracias, gracias por su llamada. Gracias por su llamada, muy amable. Mira, Ujú, Yanesi, ujú. bueno, ayer ya inició el proceso para la instalación de lo que es el cónclave. Sí, que ni arranca mañana. Ya los cardenales ya están preparando, ya todo el proceso está preparado, valga la redundancia, para que se encierren el proceso de encerrar a los cardenales que votan y de ahí sacar al sucesor de San Pedro, no de Francisco. no de Francisco, no del Papa Francesco o del Papa Francisco. Ya ese proceso está ley de horas para iniciar. ¿A quién tú le vas? En mucha Acuérdate que aquí expectativa. dijo un sacerdote que todo el que entra papa sale cardenal. Que eso ahí no es como los partidos, de que amarrando, que Francisco amarró los votos antes de irse, nada de eso. Ahora, antes de que tú continúes con ese tema, con relación al diálogo, pasó algo que yo creo que es digno de mencionar. No, vamos, ya era simplemente por la información del cónclave, pero era para darle la información. Seguimos con el tema de... Ah, sí, porque tema hay local. una foto por ahí, Nelson, yo no sé si tú la tienes a mano, de un abrazo que se dieron hoy el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader en la reunión que tuvo aquí de muy alto nivel, Sí, el Congreso Internacional de Juristas de Leyes, legal, algo así. Entonces, que está el rey de España aquí. aquí vino a la clausura, el presidente Abinader fue a la clausura y ahí estaba el presidente Fernández, que lo vi muy activo participando en ese congreso, creo que fue los 3 días, Sí, lo vi. bueno, es abogado. Sí, claro, y hay uno de los presidentes con un aporte más significativo en materia legal, reforma constitucional, y donde se promulgaron muchísimas leyes, incluida la ley de compras y contrataciones públicas. Fue durante la gestión del presidente Leonel Fernández. Pero antes de que tú sigas, no fue un abrazo, fue un efusivo abrazo. Espérate, pero que le estaba diciendo a Nelson que nos coloque la foto ahí. Como Canchacha, hermanos, Porque- tenía mucho que no se veían. Porque lo que me da la impresión es de que, no digo que sea eso, digo que parece eso, para que no me malinterpreten, que el presidente Abinader lo está nombrando su sucesor allá en levantó la mano, Palacio, no uf. que en el 28. Se levantan Ese es su la mano y sucesor en el 28, míralo ahí, Leonel. Ujú. todo. Dos hermanos Y tenían hay mucho no una se que es de veían. levantada de mano, como que este es el mío. Más o menos así, ¿eh? Sí. Eso es lo que está diciendo. Ah, ponla, Que tenían míralo ahí. mucho que no se veían. Se juntaron. Levantándola, pero muy contentos los dos presidentes, Fernández y el presidente Abinader,
Entonces yo siento como que el presidente Abinader, que se ha puesto un doble candado, que no va más, el presidente Fernández es la principal figura al día de hoy para el 2028, yo siento como que lo está entregando. Yo sentí como que en esa levantada de mano, le digo, este es el hombre. Realmente cuando un político le levanta la mano a otro es en señal de triunfo. Y de unidad. Señal de Míralo, unidad. así es como se levanta la mano. Sí, no, están ahí. como Una dos cosa canchanchanes. impresionante. Yo me quedé, para mí, no digo que sea eso, digo que parece eso, porque la gente confunde una cosa con la otra. Mira, eso parece que es el del para el 28, que él no tiene duda. Ajá. Al sucesor le está levantando la mano, ni a la vicepresidenta le ha hecho. Vamos a asumirlo como que es un símbolo de la unidad que existe entre presidentes. Y es bueno que eso se dé, porque La en muchos amistad que países, le por ejemplo en une. Estados Unidos es normal, es común ver a los presidentes, a los expresidentes juntos. No importa si son demócratas, son republicanos. En actividades especiales, ellos suelen juntarse. Incluso se han juntado hasta 5 expresidentes, los Bush, Carter, Entonces, Obama, Clinton. Se han juntado, Trump, porque es normal en Estados Unidos este tipo de situaciones que presidentes, expresidentes se junten sin importar el partido. Ahora, el símbolo de levantar los brazos, que es lo que a mucha gente le ha llamado la atención, sí, porque ese eso es pasa como que que es una alianza. cuando hay alianzas, Respaldo, apoyo. cuando hay unidad. Exacto. Así no fue que Zorrilla comprometió a Abinader en la No, eso fue un juramento así, Exacto, mira. levantando Este la no, mano. este es como Balaguer y Juan Bosch le hicieron a Leonel. Pero eso Así es vemos como- cuando, por ejemplo, los partidos Sí, llegan, le apoyan en se- las alianzas. ¿no? Y cuando se resuelven los problemas internos, que dan una muestra Sí, de unidad. ya, miren, aquí estamos. Sí. Entonces, eso ha llamado mucho la Hay una atención. llamada, vamos a ver qué dice este oyente. Buenas noches y buena suerte. No entró. Buenas noches y buena suerte. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted? Tengo para decirle que si cualquiera de ustedes están vivos para el 28, si llegan a estar vivos, que uno somos hijos de la muerte, uno En no el sabe caso cuál suyo y vamos. de nosotros esperemos que sí. Sí. Sí, oigan bien, Leonel Fernández enfrentando al PRM no ha llegado nunca a un 40. El que más fácil puede llegar a pasarle por encima al PRM en una elecciones es Danilo Medina, para que tengan una idea. Pero Danilo está imposibilitado constitucionalmente. Sí, para pero ser candidato. le estoy haciendo la pregunta que Leonel con el PRM en las elecciones que han pasado, el candidato Leonel Fernández no ha llegado a un 40 en las urnas, para que tengan una idea. Bueno, ahí estuvo su opinión. Y espero pero estar nosotros, vivo el 28 para ver eso. nosotros estamos aquí hablando de esa foto, de ese efusivo abrazo. Me pareció bien interesante eso. Pero esa levantada de mano a mí me dejó, yo le di esa lectura como que este es el sucesor. Bueno, hay que verlo como también un asunto de la unidad y sobre todo que se diera en ese marco que era el cierre de ese Congreso Mundial de Juristas, donde estaba el rey de España y habían creo que 300 jueces y abogados de Latinoamérica. O sea, da una Sí. buena señal de que la República Dominicana tiene una unificada. clase política que está unificada, una clase política que está pensando en el Madura. país, que ha madurado muchísimo, y eso muestra de eso, o sea, que el presidente actual y el expresidente de partidos diferentes tengan esa madurez política. Además, no solamente que el presidente, sino el principal líder de la Claro, oposición. O que sea, no es las cualquiera. dos figuras políticas más relevantes de un bando y del otro se den ese abrazo y que el presidente Abinader prácticamente le entregó a Leonel, así porque yo lo vi eso. Y eso lleva tranquilidad también a los inversores, que independientemente de la situación que se esté dando en Haití, por lo menos aquí se ve que la clase política está unificada, está unida y está tirando para un mismo rumbo. Yo lo quiero ver de esa manera, hay gente que lo va a ver de otra, pero fue bueno que se diera en ese escenario, de que la comunidad internacional pueda ver que la clase política dominicana ha madurado lo suficiente para llevar el país hacia adelante. Y que es una muestra más de lo que se nos reconoce, el intangible de la estabilidad política,
que aquí nuestros políticos son maduros, que se pelean, que si no van a reunirse en Palacio, que si en Palacio, pero cuando es necesario, porque las circunstancias lo demanden, olvídese que ahí están todos. Y lo han demostrado una y otra vez, que se trata de que el interés del país y la estabilidad de nuestra, la estabilidad está por encima de cualquier rencor, cualquier... vamos a decir rabieta, incluso de las ofensas que se puedan hacer. Cuando viene el interés nacional y las circunstancias llaman, ahí están y lo han demostrado históricamente. Este es un país que se ha construido sobre la base del diálogo permanente. Las grandes reformas se han impulsado gracias al diálogo desde la época de los 80, 90, hasta el 2020, cuando la crisis por la suspensión de las elecciones, ahí estuvo Monseñor Agripino Núñez Collado coordinando un diálogo político entre las fuerzas políticas para que pudiesen llegar a esto no fuera más allá, no tuviera un impacto más allá de lo que tuvo, y así fue. Así que ojalá que al diálogo que está propuesto se le dé otro carácter para que no se relaje el recurso del diálogo que tantos resultados nos ha dado. ¿Pero en el Palacio o en el CES? En el CES. Nos vemos mañana en Buenas noches y buena suerte.